La creciente polémica inunda a la posible enmienda constitucional que, sorpresivamente desenterrada esta semana por el correísmo, pretende declarar al dólar como moneda única de este país. Planteada tiempo atrás por el actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz, cuando legislador, el proyecto reformatorio se volvió esta semana a revivir ante una posible desdolarización de la economía ecuatoriana, asunto ofrecido por los líderes de la Revolución Ciudadana, empezando por el propio Rafael Correa y ahora por Diego Borja, el compañero de fórmula de la candidata Luisa González, quien, si gana, tiene ofrecido traer a Correa como su asesor principal. Pero a esta altura de las elecciones, ofrecer una salida ordenada de la dolarización, como dice el señor Borja, también pone sobre el tapete este tema que involucra la preocupación, y yo diría la economía de todos los ecuatorianos. Un tema que hay que tratarlo, que hay que ubicarlo. ¿Con quién? Con dos de los principales representantes del quehacer productivo de este país. Estamos hablando del ingeniero Ramiro Garzón, representante de la actividad del acero en este país, y también estamos hablando del ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector productivo agrícola. Por eso digo, dos de los principales representantes de la actividad productiva de este país, para preguntarles lo que viene a ser de cajón y que se activó esta semana. ¿Qué puede pasar con este país si es que se desdolariza, si es que termina el dólar? Porque las señales son o van en ese sentido. Rodrigo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Ramiro. Grato saludarte a la distancia. A ver, yo creo que aquí hay un tema de los famosos papers. El expresidente que de hecho, para venir como asesor, primero tendría que resolver sus problemas judiciales, porque no puede ni ingresar al país de visita. Uno de sus documentos para su graduación en Estados Unidos era cómo desdolarizar, era cómo salir de la dolarización. Fue crítico de la dolarización permanentemente. Luego tuvimos al candidato Arauz que nos hablaba del ecuador y que también tiene sus documentos de cómo salir del dólar. Y tenemos al tercero, que sería Diego Borja, en orden de aparición, digámoslo así, que tiene cómo salir del dólar y no morir en el intento o de una manera ordenada o algo por el estilo. A ver, países que han salido del dólar hay uno, que es el caso de Zimbabue. Zimbabue salió del dólar, pasó a un dólar paralelo, un dólar de Zimbabue, con algún nombre rimbombante, bonito, que a la gente le gustaba, y a la vuelta de un par de meses ya tenías una emisión de moneda inorgánica permanente, una inflación creciente y una pérdida de valor adquisitivo impresionante, donde la gente regresó al papelito dólar, que era el que le daba seguridad y certezas. ¿Se Como para puede comenzar. desdolarizar consecuentemente al Ecuador? Creo que sería uno de los errores más crasos y graves que puede haber. Ya nos vas a contar, Ramiro Rodrigo Gómez de la Torre, por qué sería uno de los errores más graves, pero quiero también dar la más cordial bienvenida al ingeniero Ramiro Garzón, a quien ya lo hemos presentado, para preguntarle lo que se podría venir. ¿Qué podría pasar con un Ecuador desdolarizado? Porque de esta preocupación se han encargado en esta semana los propios políticos. Ingeniero, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, Rodrigo, Félix, por esta entrevista y a las personas que nos escuchan a través de este medio. Bueno, yo creo que los que estamos aquí vivimos de la etapa esta de cómo se dolarizó la economía. Yo les invitaría a los, en este caso, correístas o izquierdistas que están pensando en la dolarización, que se den la molestia de al menos leer el libro que escribió Yamil Mawad, donde dice así dolarizamos al Ecuador. Es un de 1062 páginas, yo me las he leído y realmente simplemente es ver por qué el Ecuador tuvo que entrar en ese tipo de situaciones. Su Él tuvo conclusión. un malestar social fuerte, una presión ¿Cuál es su política conclusión, fuerte. señor ingeniero? ¿Cuál es su conclusión de esa publicación, de ese análisis del exgobernante?
Bueno, él lo que dice es, el Sucre perdió la confianza. Y una vez que el Sucre perdió la confianza, la gente empezó a cambiar los sucres por una moneda creíble. La moneda creíble es el dólar. Y esa nos llevó a una hiperinflación y los que trabajábamos y vivíamos a esa época, porque ya tenemos algunos años de experiencia, era increíble cómo teníamos que cobrar nuestro salario y no podíamos tener eso en nuestro bolsillo porque se devaluaba al otro día. Teníamos que correr a comprar comida primero y comprar cosas que necesitábamos. Las Eso podría industrias no pasar. podíamos trabajar Ujú. porque ¿Eso teníamos podría que, pasar nuevamente en el Ecuador, señor ingeniero? lo que decía Rodrigo, sería un error craso, sería un colapso de la economía. Bueno, yo entiendo que si estamos pensando desde el gobierno ya vemos, de la revolución, que es lo que se habla, sí, ellos están pensando en cómo gobernar el país al estilo Venezuela, que creo que es lo que más reciente ha pasado con esas hiperinflaciones que ha tenido, porque primero no son gobiernos donde el mundo, si hablamos o los organismos colaterales, confían. El Fondo Monetario Internacional no les va a dar créditos, ¿sí? Y obviamente el Ecuador teniendo deudas como las que dejó el mismo presidente Correa y todos los que le siguieron, creo que lo que ellos están pensando es, como no vamos a tener crédito, la única cosa es imprimir billetes. Pero eso sería lo peor que le pase a la economía ecuatoriana. Dios no quiera que Simplemente, eso señor caiga en ingeniero. crear una moneda virtual Ujú. o lo que Exacto. incluso yo escuchaba un meme coin, que sería un equivalente a tratar de salir en una forma camuflada o disimulada de la dolarización. Sería fatal. Eso consecuentemente se justifica este apuro del correísmo en la Asamblea de declarar al dólar la moneda única del Ecuador, como que por allí intentan dar una respuesta a los correístas, Rodrigo. Hablando del dólar como una de las monedas, yo quisiera ampliar un par de cosas. Antes del 99, antes de que se ejecute la dolarización, bien lo ha mencionado Ramiro, ya el Sucre había perdido confianza. Entonces tú salías en la mañana a comprar una licuadora y te costaba 100.000 sucres. En la tarde, esa misma licuadora ya costaba 120.000 sucres. Hagamos memoria, porque parece que bueno, ya son 25 años. Ese es el un caso. Y el otro caso es que en esa época teníamos dos alzas salariales. Se subían los salarios para enero y se subían los salarios para julio. Y con los 1.000 sucres de enero, ya con el salario subido, en diciembre se compraba menos de la mitad. Entonces, el poder adquisitivo, que es lo que vale, ya se estaba devaluado y la gente ya estaba negociando dólares. Y ya estábamos viviendo una economía parcialmente dolarizada. Lo que hizo el presidente Maguad es histórico, tuvo un remesón, era evidente. No, nadie hace un cambio tan brusco, fue muy fuerte, pero fue indispensable. Ahora, ¿qué pasa con la dolarización actualmente? La dolarización nos da estabilidad. ¿Cuál es el mayor riesgo de la dolarización? El que estamos viviendo, para variar, en los momentos electorales y ahorita. ¿Qué estamos viviendo? Los políticos que no han entendido en estos 25 años lo que implica manejar el dólar. Y hablemos de los presupuestos generales del Estado, hablemos de que hay que ver ciertos manejos responsables de la caja fiscal, donde no es solamente subir impuestos a quien paga impuestos para que el Estado se mantenga obeso e ineficiente, sino también corregir las ineficiencias y los sobrepesos del gobierno para poder tener un equilibrio fiscal adecuado. Junto con esta posible desdolarización, el correísmo podría estar acudiendo al uso de estas reservas monetarias internacionales del país, lo cual de alguna forma como que tiene sentido porque son plata mal utilizada, no, plata que está allí sin un oficio ni beneficio, como decían los antiguos. ¿Podría ser esa una segunda posibilidad, parte de esta eventual desdolarización, señor ingeniero Garzón? Eso es lo que piensan los señores del correísmo que usted habla, pero hay que hacerles caer en cuenta que ese dinero no les pertenece, no es del Estado. Partiendo desde los 90 millones de dólares que existen monedas, en esas moneditas que a la final son unas latas con las que hacemos transacciones,
esas tienen que estar respaldadas en las reservas que tenemos, desde esos 90 millones. Y de ahí están depósitos de los ecuatorianos, están depósitos de los bancos, donde esos dineros no deberían ni siquiera estar en el Banco Central, debería estar en algún país seguro hacia afuera, donde el momento que se necesite utilizar, y no para que se convierta en caja chica, como ya lo hicieron en la época que entró el correísmo, a utilizar una serie de fondos que se tenía, fondos para crisis petroleras, hubo fondos del magisterio. Simplemente lo que decía Rodrigo es recordarles lo que hicieron y lo que pasó, ¿sí? Y de alguna forma salvaron el manejo o dieron la impresión de que hicieron inversiones, pero esas inversiones fue comiendo las reservas que de alguna forma se guardaba para situaciones críticas que vivía el país. Entonces, yo creo que ese dinero no se puede disponer, se va a dar un descalabro dentro de la economía y realmente los perjudicados vamos a seguir siendo los ecuatorianos. Incluso el que tiene esas moneditas que hoy han sacado unas nuevas de 50 centavos, el que tiene esas dos monedas, si no hay un respaldo, cuando él vaya con esas dos latas a querer deme $1, no va a haber. ¿Por qué? Porque no va a tener un respaldo. Así es que eso no se debería topar, no es lo que se debería tener, sino que yo coincido plenamente. El aparato estatal es un aparato que consume demasiado, ¿sí? Hay 4 o 5 personas en el mismo puesto, súper ineficientes, y lo que hizo el correísmo en su época es dar trabajo, ¿sí? Y dar una serie de beneficios sin tener tras de eso un ingreso económico que permita sostener la economía. Tal es así de que los impuestos que los empresarios hemos pagado estos últimos meses se ha ido al gasto corriente y con pena podemos decir tanto dinero que hemos dado a las empresas y no se ha hecho nada en el país. No es culpa del gobierno actual, es la herencia que se tuvo de los gobiernos anteriores. Es que ese gasto corriente tiene, como sea, que ser financiado, tiene que ser pagado. Consecuentemente, la utilización de una moneda nacional como que se justificaría para poder pagar, por ejemplo, el sueldo a los burócratas de este país, Rodrigo. A ver, dentro de una lógica de izquierda y dentro de una lógica populista, es claro que se justifica. Es evidente, pues yo emito moneditas y con eso pago lo que necesito. Recomiendo en YouTube para el respecto. Hay los tres sobrinitos del Pato Donald. Parece chiste lo que estoy contando, pero tienen un sketch de unos 8 minutos muy bueno donde el rico MacPato, el tío, explica cómo funciona la inflación y cómo emitir moneda no genera valor agregado, sino por el contrario, genera una inflación de que luego deriva en una hiperinflación y remata con la pérdida prácticamente absoluta del poder adquisitivo. Un tema, cuando tú decías que estas reservas no tienen ni uso ni oficio, Eso es lo que dice el correísmo. claro, es lo que dices, como que yo te diría a ti, Félix, ahorita, ve tú que tienes unos $200 en una cuenta de ahorros, eso que no tiene ni uso ni beneficio, préstame, ve, porque yo quiero irme de farra. Ujú, ujú, O sea, ujú. ni siquiera quiero invertir, quiero irme de farra. Y eso es lo que los gobiernos populistas viven haciendo, es farrearse la plata del pueblo. Y ya el tema del Banco Central creo que es un tema neurálgico. Si queremos proteger la dolarización, yo creo que hay un tema fundamental. ¿Cuál? Primero, tomemos decisiones sobre el Banco Central. Quitémosle la capacidad de emitir moneda. Veamos quién maneja el encaje bancario, si yo pago con un cheque, si hago una transferencia, quién maneja esas cuentas. Le quitamos la capacidad de emitir moneda y lo que sugiere Ramiro es muy lógico. Las reservas, pongámoslos en un lugar 100% seguro, porque la plata que está en las reservas es nuestra. De los $300 tuyos, los $50 míos, tal vez Ramiro algo más, pero es la plata de los ecuatorianos, es la plata de los gobiernos autónomos descentralizados también, parroquiales, cantonales, municipales, es plata que es de la banca, que está ahí la plata de la banca, que es la nuestra. Entonces, pongamos la plata en lugar seguro, pongamos esto y dejemos al Banco Central que hace unos excelentes estudios económicos como un instituto de investigación macro y microeconómica, desarrollándolo, eliminándole las condiciones de banco como nadie quiere meterse. A la altura de este problema, es decir, en el momento actual, ¿qué tendría que pasar, señor ingeniero Garzón, para que el público, la ciudadanía, los ecuatorianos, estén claros de lo que debe y puede pasar con la dolarización? Por último,
¿Qué debería hacer el gobierno para decir este sistema se mantiene y no se va a caer dependiendo del resultado electoral, ingeniero Garzón? Bueno, yo lo primero que le invitaría, especialmente a la parte política, vayan a ver lo que está pasando en Bolivia. Bolivia este momento tiene una escasez de dólares. De nuevo, el tema es confianza. Perdió credibilidad el peso boliviano y este momento en el mercado negro, primero casi no existe dólares y lo poco que existe están pagando el 50% más para poder seguir moviendo la economía. Yo tengo colegas dentro del sector siderúrgico donde necesitan importar insumos que son importados y es increíble, no pueden conseguir dólares. Y productos que han tenido que importar son 50% más caros. El perjudicado es el usuario final, en este caso el boliviano y en el caso nuestro vamos a ser los ecuatorianos. Yo creo que la mejor forma que el gobierno tiene que hacer es entrar, sabemos que tiene que seguir renegociando las deudas que se tiene con todos los organismos colaterales, principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que impulsar alianzas público-privadas, porque el gobierno no tiene recursos y dentro de esas alianzas público-privadas hay sectores que mueven la economía, el sector de la construcción, el sector de la electricidad. Todos sabemos que hay más de 2.500 megas que necesitamos para mañana. Y no es que dónde está el mercado. Estamos consumiendo hoy una energía que es cara. Y luego hay el sector minero. Hay tres sectores a los que hay que impulsar de tal forma que los dólares que puedan ingresar a la economía ayuden a que la balanza comercial mejore. Si bien el año 2024 hay una balanza comercial positiva, dicen que es una de las más grandes que se ha tenido en toda la época republicana, hay más de 6.000 millones de balanza comercial. Claro, ese es a desmedro de que las importaciones también cayeron por la recesión que está viviendo el país. Pero lo que necesitamos es tener más dólares de la economía. Dentro de eso, la agroindustria, que es donde está Rodrigo, hay que impulsar para traer más dólares. Creo que el Ecuador tiene que cambiar de alguna forma el chip y decir, vamos a exportar más productos, más de los tradicionales y nuevos de los que podemos, porque el Ecuador es un país muy rico en temas de agroindustria, se puede hacer muchísimo, y creo que en el resto de productos, las empresas que estamos acá, estando ya con tratados de libre comercio, el más fatal que nos cogió de China, abiertos, lo que estamos es buscando ser competitivos en mercados externos. Y ahí creo que la única forma es trabajando, impulsando la inversión, pero para impulsar la inversión tiene que haber confianza. El rato que se empiece a hablar de desdolarización, no vamos a tener inversionistas en el país, no vamos a tener gente que le apueste al país y eso sería gravísimo. Consecuentemente, ¿estamos frente al riesgo de que termine la dolarización o estamos con la certeza de que esto va a continuar? Una conclusión, Rodrigo. Hace algunos años leía un documento que dice la dolarización se defiende sola. Si hacemos un balance incluso de estos últimos 25 años, la dolarización ha mantenido su popularidad muy por sobre cualquier pico de popularidad de cualquier presidente. Si algo pasa con la dolarización, el presidente que esté se cae, porque vendría un colapso social. Ahora, yo aquí sí también llamo la atención. Quien sostiene la dolarización es el dólar mismo y es la responsabilidad fiscal. Yo tengo algunas observaciones sobre APPs, pero el concepto de concesiones, concesiones viales, concesionar generación eléctrica, concesionar todo esa carpeta interminable de proyectos que han sido tradicionalmente públicos sería el camino más adecuado. Y la dolarización, bien lo ha mencionado Ramiro y varias veces, la dolarización es confianza. Y justamente estos temitas, que son la parte política, la que la mantiene permanentemente, la que la debate si desdolarizamos, si no desdolarizamos, es lo que quita confianza. Cuando quitas confianza, la inversión se asusta y no viene. Y cuando la inversión nacional o extranjera no viene, la producción se cae y el empleo sigue a la baja. Dejemos ya de vainas, pues como diría en ese programa que tenía el Canal 8, dejémonos de vainas, pongámonos a trabajar
y dejemos que la política haga lo que tenga que hacer y se peleen entre políticos y que la economía la administremos y la manejemos los privados, volviéndonos un contrapeso en términos reales, un contrapeso al poder político. Si durante mucho tiempo, yo diría varios años, los líderes de la Revolución Ciudadana ofrecieron desdolarizar al país porque no conviene el dólar, según ellos, y hoy están con una iniciativa en asamblea sorpresiva de declarar al dólar como moneda única del Ecuador. Usted, amable oyente, tiene los elementos para sacar las mejores conclusiones. Pues que estos señores se arrepintieron de lo que estaban ofreciendo durante tanto tiempo y hasta lo proclamaron en foros internacionales de que iba a terminar el dólar y de pronto no tiene que ser así. Insisto, saque sus conclusiones, pero sobre todo no solamente conclusiones. Preocúpese por el futuro de su familia, por su bolsillo, por su cuenta de ahorros, por lo que tiene, ese poco dinero que tiene en el banco. De pronto se va a convertir en un saco de papeles y eso será lo que den en la ventanilla de cualquiera de los bancos, si es que esto cambia fundamentalmente. Esto de declarar como moneda única del Ecuador me suena a una suerte de arrepentimiento. ¿O será que estos señores están vendiendo esta idea porque el momento en que usted, amable oyente, se dé cuenta de esto, seguro no va a votar por eso? Es esa simplemente la consecuencia. Hacemos una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente. Es opinión.